Bienvenido a una nueva reflexión sobre los temas a los que les he dedicado bastante tiempo a lo largo de los pasados meses. Muchos han tenido que ver con salud, por mi profesión, por una parte muy importante de mi experiencia profesional. Otras muchas asociadas a historia, que me ha interesado muchísimo descubrir dentro de los textos de historia los patrones del comportamiento del liderazgo. Mucho de ese liderazgo es político, militar, religioso en la historia. Y últimamente he estado reflexionando sobre temas de salud pública y especialmente sobre atención primaria en salud, alternando con otros temas. Sin embargo, esta semana ha estado tan cargada de asuntos nacionales asociados a la presidencia de Gustavo Petro, que es imposible no hacer algún comentario, por ejemplo, sobre la pelea ya casada entre el presidente y el fiscal de Colombia de apellido Barbosa. No entiendo bien por qué el presidente Gustavo Petro, teniendo tanto trabajo para apenas comenzar en estos 4 años, y digo apenas comenzar a crear las bases, ni siquiera un país nuevo, teniendo tanto trabajo, repito, para apenas comenzar a construir las bases de la Colombia que la mayoría de las personas deseamos. No entiendo por qué instiga, por qué caza esas peleas con la facción de ultraderecha y derecha de Colombia, que ya sabemos el potencial de violencia que tiene para asesinar a cuanto dirigente de izquierda ha existido, por lo menos en mis cálculos, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán hace 75 años. Y no digo que no lo deba hacer por miedo, ¿no? Él no ha tenido miedo, creo que nunca en su vida, y no tiene por qué demostrarnos a estas alturas que no tiene miedo. Y lo digo es por el costo de oportunidad en el tiempo, en el manejo del tiempo. El fiscal ya se va en febrero del año entrante. Él tiene mucho todavía por destruir en este país. Y pienso entonces que, haciendo alarde incluso de la paz total, deberíamos verla todos los días, todas las horas, especialmente en el equipo de gobierno y en el presidente de la República. La paz total no es someterse a la derecha o ultraderecha, que ya sabemos lo que piensan, no hay que instigarlos, ellos lo van a decir así, no los instigue, va a aumentar es la frecuencia y la rabia que se les nota. Es evidente que al fiscal pues, le molesta tremendamente que el anterior presidente era pues quien lo sugirió ante el Congreso y era su compañero de universidad. Luego le debía una gratitud inmensa y una lealtad muy grande, y eso fue clarísimo. Y es también claro que este presidente pues le gustaría que fuera tratado como todos los integrantes de la izquierda colombiana que ha tenido o que han pertenecido a muchísimos grupos.
Entonces, pienso que es innecesaria la pelea, pensando, insisto, en todo lo que tiene que hacer Gustavo Petro para construir las bases de la Colombia que queremos, a pesar de todos los obstáculos que le van a poner y ya le estarán poniendo, y sin duda con estas peleas pues se los van a poner aún más para cimentar esas bases, como digo, que no alcanzaremos a ver la Colombia que queremos, a menos que estas peleas nos mantengan en ese estatus de país violento diariamente, que todos los días hay motivos para esa violencia. Y por otro lado, pues mientras esas peleas se dan, el fiscal dice que el presidente le pone una lápida, como quien dice una amenaza de muerte a él y su familia y al otro fiscal, como si en Colombia todos no tuviéramos una lápida por la impunidad del aparato de justicia. No por la culpa de los jueces, sino por la capacidad de soborno, la capacidad de compra de conciencias que ya el delito en Colombia ha adquirido, por lo menos también en mis cálculos desde que el narcotráfico, con su estilo de vida y su poder, se impregnó y se apoderó de facto de muchas de las instituciones con sus bultos de billetes. Entonces, de esas peleas lo máximo que nos puede, por lo más que podemos esperar es que pues la violencia continúe y entre más dividido esté con esas peleas de los líderes de las instituciones, el delito continuará en ascenso, continuará apoderándose y llenando los espacios con cada vez más personas reclutadas por ellos. Curiosamente, esta reflexión iba dirigida a un tema que también es muy reciente y muy importante, que es el miedo que está despertando ahora en el mundo la existencia de la inteligencia artificial. En esta semana o en estos últimos días, un gran escritor de historia llamado Yuval Noah Harari, él es conocido por ese libro tan fascinante y tan amplio y tan delicioso que es el de Sapiens, y después escribió otros más, he visto por ahí en las librerías. Él escribió un artículo sobre los peligros de la inteligencia artificial y la importancia, el llamar la atención, a regular, así como hay una agencia de la FDA en Estados Unidos, Food and Drug Administration, y aquí en Colombia le llamamos INVIMA. Él dice que asimismo debería haber todos esos productos de la inteligencia artificial deberían pasar por una agencia similar para ser autorizadas su liberación a las redes. Y él plantea, por ejemplo, que uno de los peligros de la inteligencia artificial es la manipulación del lenguaje. Él comienza su artículo señalando que el lenguaje es exclusivo, creo que todos estamos de acuerdo, del ser humano, y que podría ese lenguaje pasar a manos de la inteligencia artificial. Todas las expresiones, no solo las conversaciones, él plantea hasta los valores religiosos podrían ahora ser redactados por la inteligencia artificial. Destaca cómo el ser humano en sus conversaciones constantemente
nos estamos contando historias, no historias, algunas, ¿sí? Historias de ciencia ficción, pero constantemente estamos intercambiando nuestras vivencias. Piensa él que podría la inteligencia artificial apoderarse de esa característica tan humana. Lanza una advertencia muy importante y alguien tan conocido como él, sin duda, va a ser valiosa esa advertencia que él tiene, que él hace para los líderes de los países. Sin embargo, yo me preguntaba mientras leía el artículo que la gran diferencia con la inteligencia humana es que la inteligencia artificial no tiene intenciones de poder. Y aquí me mezclo con mi primer tema de la pelea del presidente Petro y el fiscal Barbosa. Ambos tienen intenciones de asumir cada vez con más importancia su poder y aumentar su poder. La inteligencia artificial jamás tendrá esa emoción tan humana, pero de muy pocos, de acumular poder. Por otro lado, yo pienso que le tengo más miedo a la inteligencia humana. Le tengo más miedo a la manipulación del lenguaje a la cual hemos sido víctimas los seres humanos desde que el ser político, el que acumula poder, existe. El ser que quiere acumular poder a través de la guerra, el ser que quiere acumular poder a través de los bienes que adquiere. Esa inteligencia ha hecho inmenso daño, tanto que la inmensa mayoría de los textos, ideas filosóficas, ideas morales, ideas políticas, se han escrito con la ilusión de que el ser político, el ser militar, el ser proprietarista, controle esa ambición. Y no ha podido ningún texto, ni religioso, ni de la moral, ni de la política, ni de la economía. Le tengo mucho más miedo a la inteligencia humana que a la artificial. Cuentan historias, dice Noah Harari, que la inteligencia artificial nos podría seducir con sus historias. Piense usted en si no hemos sido engañados por cuántas historias de esos seres, políticos, militares y propietaristas. La ilusión de las personas cuando las contratan en una empresa para decirles que van a crecer, como pasa hoy en tantas partes del mundo. En la mayoría de las empresas del mundo las contratan a las personas con la ilusión de que aquí van a crecer, se van a desarrollar, y a veces hasta les dicen que van a ser felices porque hay un gerente de felicidad. ¿Cuál es la realidad? Que el ambiente de trabajo en todo el mundo se ha convertido en la causa principal de las enfermedades que padecemos los trabajadores, y esas enfermedades son muchas veces las causas de muerte de los trabajadores. Y eso es la inteligencia humana la que ha causado todo eso. Luego, le tengo más miedo a esa inteligencia humana que ahora en Colombia, esta semana, se puso a pelear entre el presidente y un fiscal, entre dos polos que cada vez se alejan más, y que lo que necesitamos los colombianos es al menos comenzar a saborear algunos de los elementos esenciales de lo que puede ser una paz total, principalmente observada y vista en el lenguaje humano, que es el que Yuval Noah Harari destaca como el patrimonio de la humanidad.
Muchísimas gracias y continuaremos.